Contexto Digital. Luis Fernando Gallardo, especialista en tecnologías de la información. Muy buenos días. Licenciada, muy buenos días. Pues hoy vamos a platicar acerca de la noticia que ocurrió este lunes, en el cual la protección de Wi-Fi, de acceso a Wi-Fi, fue vulnerado a nivel global, y que esto representa un serio riesgo para todos aquellos dispositivos que se conectan a través de redes Wi-Fi. Voy a explicar un poquito de qué se trata y cómo funciona esta protección de Wi-Fi. Hace 13 años existía un protocolo de cifrado, es decir, todos aquellos dispositivos que se conectaban a un ruteador inalámbrico. Cuando tú te autenticabas, cuando tú ponías la clave del ruteador, en ese momento el ruteador tenía un software que generaba una nueva contraseña, y con esa nueva contraseña ya generaba un algoritmo de encriptación, es decir, toda la información o todo el tráfico de datos que viajaba entre los clientes y el ruteador era cifrado, era cambiado para que fuera ilegible por cualquier persona que pudiera en un momento dado interceptar esa comunicación. En 2004 evoluciona este cifrado y llegamos al estándar o a la versión actual, que es la WPA2. Esta se había mantenido segura durante 13 años hasta el lunes, que se da a conocer ya la noticia que a través de una falla de este protocolo se pone ya en riesgo absolutamente todos los dispositivos que se conectan. ¿Cuál es la manera de que este riesgo se presentó? Este protocolo resulta con que cuando tú te metes, das la contraseña, se crea esta nueva contraseña y se supondría que esa contraseña va a ser única, es decir, nada más puede ser usada una sola vez y puede ser usada por un mismo usuario. Resulta que hacen un software que lo denominan crack, ¿sí? En este software que lo denominan crack por sus siglas en inglés, donde genera o retoma esa misma contraseña generada por este protocolo, y es decir, la clonan. Ahora un tercero puede estar usando la misma contraseña que le dio a un usuario que se autenticó de manera correcta, de manera formal, y es entonces cuando el atacante ya empieza a ver absolutamente todo el tráfico que hay en la red o que están conectados a ese access point, y empiezas a ver todos los paquetes de datos que supuestamente deberían estar encriptados, ahora ya los ves desencriptados. Sin embargo, también hay un riesgo mayor al solo estar observando o viendo los datos, que de por sí ya es muy grave, porque ahí viajan contraseñas, viajan datos sensibles. Todo lo que tú escribes o todo lo que tú teclees y navegues sería completamente legible. Pero además se le añade que tú también puedes inyectar datos adicionales, y esto significa que tú pudieras, a través de esa misma conexión de red, insertar o instalar malwares o afectar o trastocar configuraciones de los dispositivos que estuvieran conectados a esa red. Entonces la falla es muy grande. Ahorita no hay pistas de que pueda salir un protocolo WPA3 o versión 3, y lo que está sucediendo es que las grandes compañías ya empezaron a parchar, pues tratar de parchar la vulnerabilidad que tienen en este caso los roteadores. Es muy importante mencionar que esta vulnerabilidad no significa que cualquiera te pueda robar la contraseña de tu Wi-Fi. No es así. Tienes tú que ingresar a esa red, es decir, si llegas a una casa o si llegas a un café internet o cualquier otro lugar, obviamente te tienes que autenticar, tienes que saber la clave del Wi-Fi. No es que tú con esta vulnerabilidad pudieras tú ingresar a cualquier red Wi-Fi, no es así, sino que una vez que ya estás dentro de la red Wi-Fi, tú corres una herramienta que es esta del crack, y esta herramienta lo que hace es quitar a todos, los tumba a todos los usuarios. Los usuarios, para volverse a conectar al Wi-Fi, tienen que volver a poner la contraseña de Wi-Fi, y ahí es donde se aprovecha la vulnerabilidad del protocolo de WPA2, donde te roban las credenciales de esta clave única, que es con la que se cifran los datos de cada uno de los usuarios. Entonces sí es fundamental destacar esta diferencia, porque sí había la confusión de que ahora todo el mundo se puede conectar a los routers o a los access point internet con esta herramienta.
¿Cuáles son las recomendaciones? Pues evitar conectarte en sitios públicos a esos access points no confiables, porque cualquiera que de los usuarios que estuvieran en esa red pudiera correr esta herramienta y tener acceso, como les decía, a todas las comunicaciones, a todo el tráfico de datos que en ella hay. Hay que cuidar a quién le damos acceso a nuestras redes, sobre todo en las empresas o en los negocios, para cuidar la lista de usuarios que estén conectados. Hay que también meter un nivel más de conexión de usuario, no solo la clave, sino también hay que agregar el tema de las MAC address para garantizar que los dispositivos que estamos dándole acceso son gente que nosotros estamos autorizando a conectar y que de alguna manera pues ya han sido evaluados como gente de confianza y que no nos vayan a tratar de atacar o correr esta herramienta, ¿no? ¿Y quiénes son los más susceptibles a ser víctimas de este delito cibernético? Mira, estamos expuestos hasta ahorita alrededor del 41% de los dispositivos Android y Linux. Es decir, son los que presentan la vulnerabilidad mayor. Ya Google ha anunciado una actualización en estos días para poder apartar los protocolos viejos de WPA2, ¿sí? Y subirlos a un nivel mayor. Pero este es un tema complejo porque es una vulnerabilidad del protocolo del WPA2 y esto se hace a nivel global por una alianza Wi-Fi y son los que tienen que modificar el protocolo a nivel global, es decir, no es de un fabricante en particular. Sin embargo, los dispositivos que tienen una antena Wi-Fi y que tienen una conexión Wi-Fi y que utilizan este protocolo de encriptamiento o este protocolo de seguridad son los que están vulnerables. ¿Quiénes son? Son todos aquellos aparatos que estén conectados a Internet. Así de sencillo. Pero ¿cuáles serían los efectos, digamos, del robo de esa información? Me refiero a que si únicamente se da en empresas o también se da en particulares y de qué manera le va a afectar ya directamente. No es tan sencillo realizar este ataque, es decir, sí requiere de gente que sepa un poquito del tema de redes, el tema de informática, es decir, no es tan sencillo como abrir una aplicación y simplemente correrla. Te pongo el ejemplo, imagínate que tú me invitas ahí al estudio, en ese momento yo te digo que me conectes mi laptop al Wi-Fi de ahí de GREM, y en ese momento tú me autenticas. Ahí correría yo esta herramienta y al correr esta herramienta empiezo a ver todo el tráfico que hay en tu red de GREM. Empezaría a ver los paqueteos, tus correos electrónicos, tus contactos, estaría viendo tus contraseñas de Facebook, tus contraseñas de Twitter. Es decir, sería muy enfocado el ataque, ¿no? O sea, no es un ataque masivo, sino habría ya un interés muy particular para ingresar o estar espiando algo en particular. Luis Fernando, buenos días, primero te saludo. Buen día, Marcelo. Oye, Luis Fernando, pero aquí hay un montón de usuarios. ¿A quién espiarían? O sea, o ¿cómo sería el ataque y contra quién, contra qué computadora o contra qué equipo específicamente o contra todos? Te pongo otro ejemplo. Imagínate que yo voy en la mañana a un hotel a desayunar, un hotel que está por la Independencia, donde hay una convención de políticos o hay una convención de empresarios o de cualquier otro curso. Yo pido que me den acceso a un ruteador porque estoy hospedado en el hotel y en ese momento corro esta herramienta. Ahí en ese momento empiezo a ver todo el tráfico de todos los la gente que está hospedada y que está conectada a ese internet. Si a mí me interesa saber algo de política y sé que ahí van seguidos con su celular y se conectan al Wi-Fi del hotel para no gastar sus datos, entonces se ponen vulnerables. Esa es otra recomendación. Ahorita, si tienen datos, por favor usen los datos de su compañía telefónica. No se conecten a el Wi-Fi porque el estándar 802.11 es el que ha sido vulnerado, no el estándar 4G o 3G, ¿sí? Entonces, no se conecten ahorita con su celular. Si ya tienen datos, conéctense con los datos de la compañía. Mientras esperamos a que bajen estos parches. Esa es una manera, tú, Marcela, de buscar algún objetivo, ¿no? Un target. Oye, pues ahorita estamos hablando de la anticorrupción, del nuevo fiscal, etcétera, etcétera. Pues yo me muevo a lugares donde hay conexiones Wi-Fi y por ahí podría estar yo viendo las conversaciones de WhatsApp o los correos electrónicos o toda la comunicación que viaja en ese rango o en esa red
inalámbrica. Entonces, y en automático, cuando tú quitas el Wi-Fi y te vas con los datos de tu compañía, en automático tú ya te proteges de ese... es correcto. ¿Sí? Es correcto, porque tú ya estás trabajando no sobre el estándar de conectividad 802.11, sino estás sobre la red 4G. Es otro canal. Y los neófitos que no sabemos la diferencia entre esos dos, ¿cómo podemos definirlo, distinguirlo? Es muy simple. Todos los módems de Internet que hay ahorita en sus casas y en la mayoría de sus negocios son 802.11, ¿sí? Son redes Wi-Fi literales, ¿no? Si tú vas a un café Internet o vas al café, ahí te vas a conectar a una red 802.11. Es el estándar de tus tarjetas de red. Cuando tú ya te conectas a una red celular, es otra frecuencia de más potencia y ahí trabaja sobre otro aspecto, que es otra de las frecuencias distintas al 802.11. Pues cada vez que nos acompañas nos das sorpresas que realmente deben ponernos en alerta, Luis Fernando, y sobre todo el hecho de tener conocimiento de todos estos datos para evitar ser víctimas de este tipo de delitos cibernéticos. Sobre todo estar informados, ¿no?, de lo que está ocurriendo y hacia dónde estos años venideros el tema principal se llama seguridad. Y hay que empezar a entender los aparatitos que traemos y a qué nos arriesgamos si no conocemos absolutamente todo el contenido de nuestros celulares, ¿no? Recordemos al principio, cuando salen los primeros autos, eran muy inseguros. Sí, estaban padres porque nos podíamos desplazar, pero eran muy inseguros, no había bolsas de aire, los materiales eran riesgosos en un accidente a la hora de colisionar. Bueno, eso está pasando con la tecnología. Es fundamental que empecemos a adoptar medidas de seguridad, adoptar software. Desafortunadamente en este caso no hay nada que hacer más que esperar a que los fabricantes de estos dispositivos actualicen los parches que va a sacar Wi-Fi, la alianza de Wi-Fi a nivel global. Claro. Muy bien, Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Estamos en Twitter, en L Gallardo A. Gracias, Luis Fernando Gallardo, especialista en tecnologías de la información.